Bien, ahora vamos a estudiar las técnicas de captación de socios y donantes más habituales, las más utilizadas en la actualidad, tanto por pequeñas, medianas o grandes entidades no lucrativas. Así que vamos a ver, primero que todo, qué son las técnicas de fundraising y además veremos cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de estas técnicas. Primero que todo, nos podemos preguntar qué son las técnicas de fundraising. Las técnicas de fundraising las podemos entender como el conjunto de acciones que implementamos para poder solicitar donativos económicos, solicitar apoyos y cerrar acuerdos de colaboración, alianzas estratégicas, ya sea con empresas, fundaciones, instituciones públicas, para lo cual se utilizan distintos canales de comunicación. Efectivamente, a veces la línea divisoria entre técnica de fundraising y canal de comunicación es muy fina, porque cuando hablamos de implementar una técnica de fundraising, automáticamente estamos hablando de implementar una serie de canales de comunicación, sean canales tradicionales o canales digitales, o una mezcla de ambos. Primero que todo está el marketing de relaciones públicas. Dentro de esta área del marketing de relaciones públicas tenemos la entrevista personal. Esto suele hacerse sobre todo para una población objetivo como puede ser empresas, fundaciones, grandes donantes, porque son técnicas muy personalizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona responsable de fundraising va a realizar una serie de entrevistas con personas que pueden ser de interés, como puede ser la persona responsable de la responsabilidad social corporativa de una empresa, donde se puede decidir un acuerdo de colaboración, o con grandes donantes o con fundaciones, cuando vamos a hablar de personas con cargos que responden a las necesidades de las subvenciones de una fundación, por ejemplo. En todo caso, se suele utilizar sobre todo la entrevista personal en la captación de empresas. Es decir, cuando queremos hacer captación de empresas, ¿qué vamos a utilizar como técnica? La entrevista personal. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar otros canales, pero finalmente en este tipo de público objetivo se requiere mucha personalización. Por otro lado, tenemos el marketing directo. El marketing directo, cuando hablamos de marketing directo, pueden ser acciones, por ejemplo, como telemarketing. También podrían ser telemaratones televisados, etcétera. Pero de las más utilizadas en la actualidad es el telemarketing. ¿Por qué? Básicamente sabemos que es una de las más utilizadas porque suele ser de las más exitosas. Según los datos todos extraídos de los estudios del perfil del donante y el estado de las donaciones en España, tenemos datos como que el telemarketing aporta el 35% de los socios, ¿vale? Es decir, de los socios que tienen las entidades no lucrativas, de los socios colaboradores habituales, los que dan a través de aportaciones periódicas mediante domiciliación bancaria, el 35% provienen de acciones de telemarketing. En este caso, ¿cuál suele ser la población objetivo? Normalmente la sociedad en general. Aquí obviamente hay que segmentar en función de cuál es el público objetivo al que nos queremos dirigir, pero básicamente podemos segmentar y llegar a distintos segmentos de la población. Nos sirve para implementar, para pedir donativos a bases de datos que ya tengamos, o para conseguir aumento de cuotas de socios. También es una técnica muy útil para recuperar impagados y posibles bajas o incidencias a nivel de cobro, ¿no? Se puede recurrir a bases de datos de campañas de SMS o landing pages de recogidas de firmas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacer una campaña de SMS, por ejemplo, aporta con este SMS vas a dar, aportar 1 euro a nuestra causa y a partir de ahí, obviamente cumpliendo con todo lo que señala eh, el reglamento de protección de datos, podemos almacenar esos datos de móvil y llamar y hacer acciones de telemarketing o también a través de las landing pages de recogidas de firma. Seguramente hemos visto algunas que recogemos firma para dar apoyo a una causa determinada de una entidad y una vez que rellenamos los datos para apoyar esta causa, entre ellos figura el número de teléfono. Automáticamente
obviamente respetando los términos y condiciones y cumpliendo con toda la ley de protección de datos. Estos datos pasan a una agencia de telemarketing y se llama a todos estos contactos para, aparte de agradecer haber realizado la firma para apoyar nuestra causa, se les solicita un donativo. No es tan costosa como puede pensarse, así que consideramos que puede ser de fácil acceso para entidades medianas y es además una de las técnicas más utilizadas por las grandes entidades. El mailing masivo consiste en el envío de cartas a domicilio y actualmente por este canal provienen el 9,4% de los socios, ¿vale? ¿Qué población puede ser objetivo? Realmente la población en general, pero depende mucho de la base de datos de nuestra entidad o del proyecto o campaña de captación específico. Es de hecho una de las formas más económicas de contactar con posibles donantes y además nos permite segmentar. Y sobre todo debemos, por ejemplo, si queremos hacer este mailing masivo a la población cercana a nuestra entidad, de nuestra región, etcétera. Entonces, a partir de ahí debemos construir un mensaje lo más personalizado posible y una propuesta de colaboración llamativa. También es una técnica muy utilizada para sensibilizar y no solamente para captar donativos. La carta personal, en este caso, también es una técnica bastante personalizada, sería como la entrevista personal. De hecho, muchas veces esto precede la entrevista personal. Primero enviamos una carta personal y a partir de ahí se puede hacer un contacto telefónico y concertar una cita. En este caso, el objetivo es llegar a un grupo específico de donantes con quienes no tenemos la oportunidad de sostener una relación cercana en primer momento, pero que también pretende tener un carácter personalizado. En este caso, ¿qué población objetivo? Empresas, fundaciones, grandes donantes, socios y donantes para acciones de fidelización o solicitud de donativos en el marco de campañas de fundraising. Es decir, la carta personal también se puede enviar a nuestra base de colaboradores ya existentes, por ejemplo, para solicitar apoyo para otra causa o para una campaña determinada. Luego tenemos el face-to-face. El face-to-face que consiste en la ubicación de grupos de 3, 4 o 6 personas en determinadas áreas de la ciudad para solicitar la colaboración de los viandantes. De esta técnica provienen 32,54% de los socios. Es una de las técnicas más utilizadas por las grandes y medianas ONGs, pero sobre todo por las grandes. Se pueden crear equipos internos y contratar empresas externas. Existen las dos opciones, o formar el equipo desde dentro o contratar un outsourcing. Es una técnica que puede ofrecer mucho éxito, pero necesita capacidad de persuasión. Es decir, el proceso de formación y motivación del equipo de captadores es muy importante. Hay que tener muy claro qué diálogo se va a ofrecer en la calle y deben ser personas que deben conocer muy bien técnicas de marketing, siempre respetando la misión y visión de la entidad y que esté en el marco de la ética de cómo queremos transmitir el mensaje. Vamos a ver, es una técnica que puede proveer un gran volumen de socios al mes, pero también es cierto que hay que trabajarla sobre todo y tenemos más garantías de éxito si tenemos marca, es decir, si somos una entidad reconocida. ¿Esto qué quiere decir? Al final, cuando hablamos de fundraising, estamos hablando de comunicación. Y no solo eso, hablamos de relaciones estables, de establecer relaciones estables con nuestro entorno. Por tanto, lo que precede al fundraising o a la solicitud de donativo es la comunicación para sensibilizar y crear relaciones estables. ¿Esto qué quiere decir? Lanzarse a hacer face to face, si eres una entidad muy pequeñita o poco reconocida, comporta ciertos riesgos porque tiene un alto costo, hay que tener capacidad de inversión, hay que trabajar muy bien la marca, el branding o el reconocimiento. Es un canal con una de las tasas de bajas de socios más altas, por tanto esto también hay que contemplarlo cuando se hace la inversión. Se sabe que puede ser hasta un 20% que se da de baja el primer mes y a lo largo del año hay un goteo de bajas.
Finalmente, al año es posible que se den casi de baja el 40% de los socios, sobre todo si no hay un buen plan de fidelización. Anteriormente, cuando se hacía el face to face, ni siquiera se hacía, estoy hablando del año 2002, ni siquiera se hacía una llamada de bienvenida. Esto se mejoró rápidamente y además de que la persona se hiciera socia, se le hacía una llamada de bienvenida. Esto lo hacían a través de una agencia de telemarketing. Además, se le enviaba un kit de bienvenida con el carnet de socio o socia, con una carta de agradecimiento firmada por el director o directora de la entidad correspondiente. Y además se hacía un seguimiento muy rápido los primeros meses de cualquier incidencia que hubiese en el pago, ¿vale? Esto con el fin de disminuir este goteo de bajas mes a mes. No obstante, todo esto requiere capacidad de inversión. Lo que se puede hacer son pequeñas pruebas o pequeñas pruebas piloto de face to face, aprovechando acciones como eventos o cualquier tipo de actividad al aire libre y aprovechar incluso un equipo de voluntariado. Pero no obstante, aquí la capacidad de persuasión es muy importante. Por tanto, el voluntario tendría que estar muy bien formado. Además, tenemos que tener en cuenta actualmente algunas restricciones referidas a la movilidad. Luego están los eventos. Los eventos es una de las técnicas muy utilizadas que además sobre las que incluso las más pequeñitas ONGs tienen mucha experiencia o han tenido la experiencia, ya que es muy flexible y se puede adaptar a las necesidades de cada organización. Lo importante y lo más recomendable es vincularla a una causa específica o proyecto. Además, el evento no solamente permite captar donantes, sino que nos permite hacer otro tipo de trabajo de reconocimiento, de branding, de ganar autoridad y confianza frente al segmento de población al que estemos llegando. Y además nos sirve para ampliar la red de apoyo social, tener nuevos contactos, eh, fomentar alianzas estratégicas. Y por supuesto para la fidelización. Es un momento también de agradecer a aquellas personas que ya están colaborando. ¿Qué podemos hacer de eventos? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Aquí cito algunas, porque al final esto depende mucho de la creatividad de cada entidad. Mercadillos, carreras solidarias, comidas, cenas, conciertos, obras de teatro, sorteos de Navidad. En fin, se pueden hacer muchos eventos adaptados a nuestras capacidades. Y lo importante aquí sobre todo es hacer eventos que se repitan año a año y que sean escalables. Es decir, que cada vez nos permitan captar más fondos, ¿no? Porque a veces en las ONG falta un poquito esa visión de crecimiento estratégico. Es decir, que no es solamente que año a año hago este evento y capto 5.000 euros, sino analizar qué es lo positivo de este evento y cómo puedo hacer para que el año siguiente, en vez de captar 5.000, con la misma inversión logre captar 7.000 o invirtiendo un poquito más o al año siguiente ya logro crear más alianzas, más soporte, más visibilidad a mi evento y logre captar ya no solamente no los 5.000 iniciales, sino incluso el doble. Es decir, que sean acciones escalables. Y finalmente tenemos herencias y legados que cada vez lo implementan, sobre todo grandes ONGs, pero que puede ser muy útil. En España todavía sigue siendo un terreno poco explorado, a pesar de que ya muchas ONGs, podemos ver en su página web, ya incorporan el tema de la herencia y legados. El legado es el que se realiza en favor de las entidades sin ánimo de lucro, beneficiándose de una tributación por el adquiriente. Estos ingresos procedentes de los legados, las ONG los pueden destinar a la realización de las actividades de la entidad. En este caso son los notarios los que deben asesorar al testador y controlar la legalidad y validez del legado. Tenemos datos interesantes, sobre esto hay realmente pocos datos, pero sí que tenemos algunos datos. El número de españoles que deciden dejar parte de su herencia a una ONG se ha triplicado en la última década. En el año 2005 se registraron 116 legados solidarios. En 2014 ya ascendían a 316, o sea, un incremento del 172%, es decir, es un terreno a explorar. Aquí, en este caso de la herencia y legado, para implementarlo hay que saber que son campañas que tienen fruto, rinden fruto en el mediano o largo plazo y son campañas muy personalizadas. De las comunidades donde más se contribuye, tenemos Madrid, Andalucía y País Vasco. Y sobre todo lo que comentaba anteriormente, utilizar canales relacionales y digitales, mailing, web, newsletter.
Y sobre todo en este caso, la personalización es lo más importante. Con esto hemos visto un resumen de las distintas técnicas a grosso modo más utilizadas para realizar acciones de fundraising.